Cuarta conferencia, Stuttgart, lunes 25 de agosto de 1919. Si recordamos lo que dije ayer en nuestra conferencia semipública, podremos inferir en qué aspecto hay que darle un especial valor a la formación de la voluntad y del sentimiento en la educación y la enseñanza del futuro. Mencioné ayer que a pesar de que se resalte siempre que la voluntad y el sentimiento hay que tenerlos especialmente en cuenta en la educación, incluso por aquellos que no se plantean ninguna renovación de la enseñanza y de la educación, en realidad no se hace mucho para desarrollar esa educación volitiva y afectiva, por muy buena que sea la voluntad que se le ponga. Se las deja cada vez más al mero azar, porque no existe ninguna comprensión de la verdadera naturaleza de la voluntad. A modo de introducción, quisiera pues mencionar lo siguiente. Solo cuando se conoce realmente lo que es la voluntad, solo entonces se puede reconocer también al menos una parte de las otras agitaciones del ánimo, una parte de los sentimientos. Podemos plantearnos la pregunta, ¿qué es realmente un sentimiento? El sentimiento se halla íntimamente emparentado con la voluntad. Podría decirse que la voluntad no es otra cosa que sentimiento satisfecho, y que el sentimiento es la voluntad retenida. El sentimiento es la voluntad que todavía no se exterioriza realmente y permanece retenida en el alma. Por eso, solo se entenderá la naturaleza del sentimiento cuando se penetre en la naturaleza de la voluntad. Así pues, por las consideraciones que les expuse hasta aquí, podrán vislumbrar que todo lo que vive en la voluntad no se configura plenamente en la vida entre el nacimiento y la muerte. Cuando el ser humano realiza un acto, en la voluntad queda siempre algo que no se agota en la vida hasta la muerte. Permanece un resto que sigue viviendo en el ser humano y que precisamente por esa resolución de la voluntad y ese acto volitivo se prolonga a través de la muerte. Hay que tener en cuenta ese remanente a lo largo de toda la vida y en especial en la edad infantil. Sabemos que al examinar al ser humano integral, lo haremos teniendo en cuenta que es cuerpo, alma y espíritu. Lo primero que nace, al menos en sus componentes más gruesos, es el cuerpo. Para más detalles consulten mi libro Teosofía. El cuerpo, pues, se halla inserto en la corriente hereditaria. Lleva consigo las características heredadas, etc. En lo esencial, lo anímico es lo que desde la existencia prenatal se une con lo corporal, que desciende a lo corporal. Pero lo espiritual, en el ser humano actual, aunque la cosa será distinta en un lejano futuro, solo se halla en sus rudimentos. Y aquí, donde queremos establecer los fundamentos de una buena pedagogía, hemos de considerar lo espiritual, que en el ser humano de la presente época evolutiva solo existe como rudimento. Hagámonos una imagen clara de lo que existe en el ser humano como rudimentos para un lejano futuro de la humanidad. Lo primero que existe, si bien solo como predisposición, es lo que llamamos el yo espiritual. El yo espiritual no podremos considerarlo sin más ni más como parte de los componentes o miembros constitutivos de la naturaleza humana, si hablamos del ser humano actual, pero existe una clara conciencia del yo espiritual, especialmente en aquellas personas que son capaces de percibir lo espiritual. Sabemos que la conciencia oriental en su conjunto, en la medida que esa conciencia sea cultivada, llama manas a ese yo espiritual, y que en la cultura espiritual de Oriente se habla mucho de manas como de algo que vive en el ser humano. Pero también en la humanidad occidental, si no se ha vuelto precisamente docta, existe una clara conciencia de ese yo espiritual. Y no digo esto sin cautela. Existe una clara conciencia, pues antes de que fuera totalmente capturado por la concepción materialista, en el pueblo a lo que quedaba del ser humano después de la muerte se le llamaba los manes. Se habla de que tras la muerte quedan los manes, manas igual los manes. Y dije que el pueblo tiene una clara conciencia de ello, pues utiliza en este caso el plural, los manes. Nosotros, que desde la ciencia espiritual abordamos el yo espiritual del ser humano antes de la muerte,
lo usamos en singular, el yo espiritual, cuando hablamos del ser humano después de la muerte. Pero el pueblo, que hablaba sobre ese yo espiritual más a partir de la realidad, del conocimiento ingenuo, usaba el plural al hablar de los manes, porque en el momento en que el ser humano muere y atraviesa el portal de la muerte, es acogido por una serie de entidades espirituales. Ya indiqué ese hecho en otro contexto. Tenemos al espíritu que nos guía personalmente, que forma parte de la jerarquía de los ángeles. Más por encima de él tenemos a los espíritus de la jerarquía de los arcángeles, que intervienen justo después de que el ser humano haya franqueado el portal de la muerte. De modo que, en ciertos aspectos, su existencia inmediatamente se hace plural, porque muchos arcángeles se insertan en su existencia. El pueblo siente claramente que en contraste con su existencia aquí, que aparece como una singularidad, el ser humano se percibe luego más o menos como una pluralidad. Por tanto, los manes, en la conciencia ingenua popular, son algo que vive de ese yo espiritual, de manas, y que existe como una pluralidad. Un segundo componente del ser humano es lo que llamamos el espíritu de vida. Ese espíritu de vida ya es menos perceptible dentro del ser humano actual. Es algo de naturaleza muy espiritual en él y que se desarrollará en el lejano futuro de la humanidad. Y finalmente, lo más supremo que hay en el ser humano es lo que actualmente solo existe como un insignificante rudimento, el hombre espíritu propiamente dicho. Ahora bien, aunque en el ser humano actual que vive aquí en la Tierra, estos tres miembros superiores de la naturaleza humana solo existen como meros rudimentos, estos se desarrollan muy significativamente bajo la protección de entidades espirituales superiores en el periodo entre la muerte y el nuevo nacimiento. Por tanto, cuando el ser humano muere y vuelve a adaptarse al mundo espiritual, se desarrollan estos tres miembros que de algún modo señalan muy claramente hacia una futura existencia de la humanidad. Así pues, igual que el ser humano se desarrolla anímico espiritualmente en su vida actual entre el nacimiento y la muerte, después de la muerte también está sometido a un claro desarrollo, solo que entonces pende de las entidades espirituales de las jerarquías superiores a través de una especie de cordón umbilical. Y ahora agreguemos a los miembros constitutivos superiores de la naturaleza humana, que hoy son apenas perceptibles, aquello que ahora ya percibimos. Lo primero es lo que se expresa en el alma consciente, en el alma intelectiva o afectiva y en el alma sensitiva. Esos son los verdaderos componentes anímicos del ser humano. Si hoy queremos hablar del alma en el ser humano tal y como ella vive en el cuerpo, habremos de hablar de los tres miembros anímicos que acabamos de enumerar. Si queremos hablar de su cuerpo, estaremos hablando del cuerpo de sensación, el más sutil de todos, que también llamamos cuerpo astral, del cuerpo etérico y del cuerpo físico. Este último es el que vemos con nuestros ojos y que disecciona la ciencia exterior. Con ello tenemos ante nosotros al ser humano integral. Pues bien, sabemos que igual que nosotros, los animales tienen también un cuerpo físico. Si a ese ser humano integral, compuesto de 9 miembros constitutivos, lo comparáramos con el mundo animal, podremos hacernos una representación de cuál es la relación entre el ser humano y los animales. Una imagen sensitiva y útil para entender la voluntad y que surge del conocimiento es que así como el ser humano reviste su alma de un cuerpo físico, el animal también se haya revestido con un cuerpo físico. Pero en muchos aspectos, el cuerpo físico del animal está configurado de manera distinta al del ser humano. En realidad, el cuerpo físico humano no es más perfecto que el del animal. Pensemos, por ejemplo, en el castor, dentro del grupo de los animales superiores, cuando está construyendo su dique. El ser humano no puede hacer eso si no lo aprende antes, si no realiza un proceso de aprendizaje incluso bien complejo, si no aprende arquitectura, ingeniería, etc. El castor edifica su construcción partiendo de su organismo.
Su cuerpo físico exterior simplemente está construido de una manera que encaja en el mundo físico exterior, de tal modo que puede utilizar lo que vive en las formas de su cuerpo físico para crear su construcción. En este sentido, su cuerpo físico es por sí mismo su maestro. Podemos observar las avispas, las abejas y también los llamados animales inferiores. Y en la forma de su cuerpo físico encontraremos que en éste se haya anclado lo que en el cuerpo físico humano no existe en esta amplitud e intensidad. Eso es lo que captamos con el concepto de instinto. De modo que en realidad solo podemos estudiar el instinto cuando lo examinamos en relación con la forma del cuerpo físico. Si estudiamos toda la serie de animales que se extiende allá afuera, encontraremos que en la forma de los cuerpos físicos de los animales están insertas las instrucciones que nos permiten estudiar los diversos tipos de instinto. Si queremos estudiar la voluntad, hemos de comenzar investigando en el ámbito del instinto y tener presente que hallaremos el instinto en la forma de los cuerpos físicos de los diversos animales. Si tuviéramos en cuenta las formas principales de los diversos animales y las esbozáramos, podríamos dibujar las diversas regiones del instinto. La imagen de la forma del cuerpo físico de los diversos animales representa lo que el instinto es como voluntad. El que podamos considerar ese punto de vista hace que se introduzca sentido en el mundo. Si abarcamos con nuestra mirada la forma de los cuerpos físicos animales, veremos en ellos una asignatura que la naturaleza misma crea de los instintos por la que quiere convertir en realidad lo que vive en la existencia. Ahora bien, en nuestro cuerpo físico vive el cuerpo etérico, penetrándolo y transformándolo plenamente. Es invisible, suprasensible para los sentidos exteriores. Pero cuando contemplamos la naturaleza de la voluntad, veremos que así como el cuerpo etérico impregna el cuerpo físico, también se apodera de lo que se manifiesta en el cuerpo físico como instinto. Y entonces el instinto se convierte en impulso. En el cuerpo físico, la voluntad es instinto. Tan pronto como el cuerpo etérico se adueña del instinto, la voluntad se transforma en impulso. Y entonces es muy interesante constatar que al observar el instinto, que puede captarse de manera más concreta en la forma exterior, este se interioriza y se uniformiza al examinarlo como impulso. Siempre que hablemos del instinto y lo encontremos en el animal o en su forma amortiguada en el ser humano, se dirá que le viene impuesto desde fuera. Pero en el impulso hay que tener ya en cuenta que se manifiesta de una manera más interiorizada y por lo tanto también procede más desde el interior, porque el cuerpo etérico suprasensible se apodera del instinto y ahí el instinto se vuelve impulso. El ser humano posee también un cuerpo de sensación, que todavía está más interiorizado. Dicho cuerpo se apodera del impulso y entonces no se genera solamente una interiorización, sino que el instinto y el impulso son elevados a la conciencia, y de ahí surge el apetito. El apetito lo encontramos también en el animal, así como encontramos el impulso, porque el animal también posee cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo de sensibilidad. Pero cuando hablamos de apetito, habremos de condeceder en que el apetito es algo muy interior. El impulso decimos que se manifiesta de manera homogénea desde el nacimiento hasta edad más avanzada. En el caso del apetito, estamos hablando de algo que es activado por el alma y de una manera más individual y singular. Un apetito no necesita ser caracterológico, no necesita estar adherido a lo anímico, sino que aparece y desaparece. Con ello, el apetito se muestra más afín e inherente a lo anímico que el mero impulso. Y entonces nos preguntamos, si ahora el ser humano, en su yo, es decir, en su alma sensitiva, alma intelectiva o afectiva y alma consciente, que ya no puede aparecer en el animal, acoge lo que vive en su corporalidad como instinto, impulso y apetito, ¿qué es lo que surgirá de ello?
Ahí no distinguimos con tanto rigor como lo hacíamos en lo corporal, porque en el alma humana actual lo tenemos todo más o menos mezclado. Y esa es también la cruz de la actual psicología, que los psicólogos no saben si mantener rigurosamente separados los miembros constitutivos del alma o hacer que confluyan unos en otros. Y en algunos psicólogos rondan como fantasmas las antiguas distinciones entre voluntad, sentimiento y pensamiento. En otros, por ejemplo los psicólogos más afines a Herbart, todo se desliza hacia el lado de la representación. En los partidarios de Wundt, más hacia el lado volitivo. Por tanto, no se tiene ninguna idea adecuada sobre lo que hay que hacer con la estructuración del alma. Y eso se debe a que en la vida práctica, de hecho, el yo impregna todas las facultades anímicas, y a que en el ser humano actual, la distinción de los tres miembros del alma tampoco aparece claramente en la praxis. De ahí que la lengua no tenga palabras para distinguir lo que es de índole volitiva en el alma, instinto, impulso, apetito, cuando es denominado por el yo. Pero en lo general, lo que nosotros llamamos instinto, impulso y apetito, en el momento en que está sometido al yo, lo llamamos motivo. De modo que cuando hablamos del impulso volitivo, en el ámbito propiamente anímico, en lo yoico, estamos hablando de motivo. Y entonces sabemos que aunque los animales tengan apetitos, no tienen motivos. En el ser humano, el apetito es elevado a un nivel superior al ser acogido en el mundo anímico, y con ello se provoca el fuerte impulso a concebir internamente un motivo. Solo en él se transforma el apetito en motivo volitivo. El saber que en el ser humano todavía viven el instinto, el impulso y el apetito procedentes del mundo animal, pero que él los eleva a motivo, nos permite hablar de la voluntad tal como existe en el ser humano actual. Esto se presenta con claridad, pues quien observe al ser humano en su naturaleza volitiva dirá: conozco al ser humano cuando sé cuáles son sus motivos. Pero no del todo, pues por debajo resuena ligeramente algo en el momento en el que el ser humano desenvuelve motivos, y esa ligera resonancia hemos de tenerla muy muy en cuenta. Les ruego ahora que distingan exactamente qué es lo que quiero decir con esa resonancia en el impulso volitivo, y lo que por otro lado es más relacionado con la representación. Por tanto, no me estoy refiriendo a eso último. Podemos tener, por ejemplo, la idea siguiente: lo que quise o hice estuvo bien. O podemos tener alguna otra idea. Pero no me refiero a eso, sino a eso que volitivamente todavía resuena suavemente. Ahí se halla primero algo que cuando tenemos motivos también obra en la voluntad: la aspiración. Y no me refiero a los anhelos o deseos intensamente marcados desde donde se desarrollan los apetitos, sino a aquella ligera resonancia de las aspiraciones que acompañan a todos nuestros motivos. Siempre existen. Ese aspirar lo percibimos con especial intensidad cuando realizamos algo que brota de un motivo en nuestra voluntad y cuando finalmente reflexionamos y nos decimos: lo que acabas de hacer podrías haberlo hecho mejor. ¿Existe entonces algo que hagamos en la vida de lo que no podríamos tener conciencia de que podríamos haberlo hecho mejor? Sería triste que pudiéramos estar totalmente satisfechos con algo, pues no existe nada que no pueda hacerse mejor. Y en eso se distingue precisamente el ser humano que se halla a un nivel un poco más cultivado culturalmente de quien se halla a un nivel menor, que podría estar siempre satisfecho consigo mismo. El que se halla en este nivel algo más elevado nunca puede llegar a estar del todo satisfecho consigo mismo. Siempre resuena como motivo una ligera aspiración a mejorar, e incluso hacer las cosas distintas. En ese ámbito se ha pecado mucho. La gente considera algo muy grande el arrepentirse de un acto, pero esa no es la mejor manera de enfrentarse a un acto, pues en muchos aspectos el arrepentimiento se basa en un mero egoísmo. Uno quisiera haber hecho mejor una cosa para así ser una mejor persona, y eso es egoísta. Nuestra aspiración se vuelve altruista cuando uno no quisiera haber hecho mejor el acto ya realizado,
sino cuando le da mucho mayor énfasis en mejorar el mismo acto en una ocasión posterior. Lo supremo es el propósito que uno se plantea de esforzarse en hacer la cosa mejor la próxima vez, no el arrepentimiento. Y en ese propósito resuena todavía la aspiración, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que todavía resuena como aspiración? Para aquel que realmente pueda observar el alma, ese es el primer elemento de todo lo que persiste después de la muerte. Con ese resto sentimos. Tendríamos que haberlo hecho mejor. Aspiramos a hacerlo mejor. Eso ya pertenece al yo espiritual. Eso es la aspiración, en la forma en que la expuse. Ahora bien, la aspiración puede concretarse, adoptar una forma más clara, y ahí se asemeja al propósito. Entonces, uno se hace una especie de representación de cómo realizaría mejor la acción si volviera a ejecutarla, pero sin darle especial valor a la representación, sino a lo afectivo y volitivo que acompaña a todo motivo. En un caso semejante, hacer las cosas mejor la próxima vez. Y ahí el llamado subconsciente humano tiene una intensa repercusión. En nuestra conciencia habitual, si hoy realizamos un acto partiendo de nuestra voluntad, no siempre nos haremos una representación de cómo podríamos realizar mejor un acto parecido. Pero el ser humano que todavía vive en nosotros, el segundo hombre, desarrolla siempre una imagen precisa de cómo realizaría la acción si volviera a hallarse en la misma situación. No minusvaloremos a ese segundo hombre que vive en nosotros. La llamada orientación científica, que se autodenomina psicología analítica, el psicoanálisis, dice muchos disparates sobre ese segundo hombre. Por lo común, cuando se presenta a sí mismo, el psicoanálisis suele partir de un ejemplo clásico. Ya les expliqué ese ejemplo, pero no está de más volver a presentarlo. Se trata de lo siguiente. Un hombre ofrece una velada social en su casa, y en el programa está previsto que justo al acabar la velada, la señora de la casa todavía debe viajar para ir a los baños. En esa velada hay varias personas, entre ellas una dama. La tertulia finaliza. La señora de la casa es llevada al tren para viajar hacia las termas. El grupo restante se despide y marcha, y entre ellos se halla también la otra dama. Al igual que sus demás compañeros de velada, en un cruce de la calle la dama se ve sorprendida por un carruaje que dobla en la esquina procedente de la otra calle y que solo es visible en ese instante. ¿Qué hacen los participantes de la fiesta? Naturalmente se apartan a derecha e izquierda del carruaje, pero la dama no lo hace. Ella empieza a correr lo más rápido que puede en medio de la calle, justo delante de los caballos. El conductor del carruaje tampoco detiene su carrera, y los demás miembros de la velada están horrorizados. Pero la dama en cuestión corre con tanta prisa que los demás no pueden seguirla, y corre hasta llegar a un puente. Y allí tampoco se le ocurre apartarse, sino que cae al agua. Pero es rescatada y se la llevan de regreso a la casa del anfitrión. Y ahora ella puede pasar la noche allí. Esa anécdota se relata como ejemplo en muchas exposiciones del psicoanálisis, y en todas partes se le malinterpreta. Porque habría que preguntarse, ¿qué es lo que subyace en todo este proceso? Subyace la voluntad de la dama. ¿Y qué es lo que quería? Quería regresar a la casa del anfitrión después de que su esposa marchara para los baños, porque está enamorada de él. Pero esa no es una voluntad consciente, sino algo que se asentaba plenamente en el subconsciente. Y ese subconsciente del segundo hombre, que se aloja en cada ser humano, a menudo es mucho más refinado que el ser humano en su estrato consciente. El subconsciente en este caso era tan refinado que la dama puso en marcha todo el procedimiento hasta el momento en que cayó al agua para regresar a casa del anfitrión, y hasta previó proféticamente que sería rescatada. El psicoanálisis intenta acercarse a esas fuerzas anímicas, mas solo habla de forma muy general de ese segundo hombre. Pero nosotros podemos saber que lo que obra en las fuerzas anímicas subconscientes y que a menudo se manifiesta de forma extraordinariamente refinada, es mucho más refinado que lo que existe en la condición anímica normal de cada ser humano. En todo ser humano se asienta por debajo, como si fuera subterráneo, el otro hombre.
Y en ese otro hombre también habita el mejor hombre, que en todo acto que haya realizado, se propone siempre intentar realizarlo mejor la próxima vez, cuando se presente la misma situación, de manera que siempre resuena suavemente el propósito inconsciente, subconsciente, de realizar mejor un acto cada vez que se presente una situación semejante. Y sólo cuando el alma se ha liberado del cuerpo, ese propósito se convertirá en resolución. El propósito permanece totalmente germinal en el alma, y luego se sigue más tarde a la resolución. Y la resolución reside en el hombre espíritu, igual que el propósito reside en el espíritu de vida y la aspiración en el yo espiritual. Si por tanto tenemos en cuenta al ser humano como ser volitivo, podemos encontrar los siguientes componentes: instinto, impulso, apetito y motivo. Y luego, resonando sutilmente, lo que vive en el yo espiritual, el espíritu de vida y el hombre espíritu, como aspiración, propósito y resolución. Ahora bien, eso tiene un gran significado para la evolución del ser humano, pues lo que ahí vive sutilmente, como preservándose para la época posterior a la muerte, eso se despliega en forma de imagen en el hombre entre el nacimiento y la muerte, y se le suele describir con las mismas palabras. En forma de representación experimentamos ahí también la aspiración, el propósito y la resolución. Pero solo experimentaremos esa aspiración, propósito y resolución de una manera que se corresponda con lo humano cuando se lo cultive de manera adecuada. Lo que la aspiración, el propósito y la resolución son realmente en la naturaleza humana más profunda, eso no emerge en el hombre exterior entre nacimiento y muerte. Solo aparecen las imágenes en la vida de la representación. Si solo desarrollamos la conciencia ordinaria, no sabemos en absoluto lo que es la aspiración. Lo único que tenemos es la representación, la imagen de la aspiración. Por eso, Herbart cree en la representación que nos hacemos de la aspiración, ya existe la aspiración afectiva. Y lo mismo sucede con el propósito. De él solo conocemos la imagen, la representación. Queremos hacer de cierta manera algo que en realidad se agita en las profundidades del alma, pero no sabemos qué es lo que allí subyace. Y finalmente la resolución. ¿Quién sabe algo de ella? La psicología general solo habla de una voluntad general. Y sin embargo, el educador y docente ha de intervenir regulando y estableciendo orden en estas tres fuerzas anímicas. Hay que trabajar precisamente con aquello que tiene lugar allá abajo en las profundidades de la naturaleza humana, si queremos trabajar educando y enseñando. Hombre espíritu, resolución. Espíritu de vida, propósito. Yo espiritual, aspiración. Alma consciente, alma intelectiva, alma sensitiva, motivo. Cuerpo sensible, apetito. Cuerpo etérico, impulso. Cuerpo físico, instinto. Es siempre de enorme importancia que como educador y docente uno se haga consciente de que no basta con organizar la clase de acuerdo con los patrones del intercambio social habitual, sino que hay que configurarla partiendo de la comprensión del ser humano interior. Este error en organizar la enseñanza de acuerdo con los patrones habituales de intercambio humano es justamente el error en el que incurre el socialismo común. Imaginemos que la escuela del futuro se estructurara de acuerdo con el ideal del socialismo marxista ordinario. En Rusia ya ha sucedido, y por eso allí la reforma escolar de Lunacharsky es algo terrible. Es la muerte de toda cultura. Y si ya del bolchevismo restante surgen muchos males, el peor de todos será el método educativo bolchevique, pues si llegara a imponerse, exterminaría radicalmente todo lo que nos ha legado la cultura desde los tiempos antiguos. No lo logrará con la primera generación, pero podrá hacerlo claramente en las generaciones venideras, y entonces desaparecerá de la faz de la tierra cualquier tipo de cultura. Eso tendrían que comprenderlo algunos, pues piensan que ya ahora estamos viviendo las dilatantes demandas de un socialismo moderado.
Ahí ya resuenan los acordes que quieren desarrollar el socialismo de la manera más desacertada. Ahí resuena lo bueno junto a lo nocivo. Hemos oído en este espacio mismo a personas que cantaban los himnos de alabanza al bolchevismo y que no tienen ni idea de que con ellos se embute lo diabólico mismo en el socialismo. Ahí hay que prestar la máxima atención. Han de haber personas que sepan que el progreso en el ámbito social demanda una comprensión tanto más íntima del ser humano por parte de la educación. Por eso hay que saber que precisamente el educador y docente del futuro ha de captar lo más íntimo de la naturaleza humana, que hay que vivir con esta naturaleza más íntima y que el intercambio social ordinario, tal como se realiza entre adultos, no debe ser aplicado en la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que quieren los marxistas habituales? Quieren configurar la escuela de manera socialista, eliminar el rectorado, no poner nada en su lugar y que en la medida de lo posible los niños se eduquen a sí mismos. De ahí puede surgir lo peor. En una ocasión estuvimos en un internado rural y de lo que allí se enseñaba queríamos presenciar la clase más elevada, la de religión. Entramos en el aula y vimos a un pilluelo tendido sobre el alféizar de la ventana y con las piernas colgando fuera de la ventana. Un segundo estaba agachado en el suelo. Un tercero estaba echado boca abajo en cualquier sitio y levantaba la cabeza hacia arriba. Así estaban más o menos distribuidos todos los alumnos en el aula. Luego llegó el llamado profesor de religión y sin introducción alguna se puso a leer una novela de Gottfried Keller. Los niños acompañaban la lectura arrellanados en las más diversas posturas. Y cuando se acabó la lectura, se acabó la clase de religión y todos salieron. Frente a esa experiencia surgió en mí la imagen de que junto a ese internado había un gran establo de carneros y a unos pasos de distancia vivían los alumnos. Es evidente que no se trata de reprobar esas cosas tajantemente. Allí hay puesta muy buena voluntad, pero muestra un completo desconocimiento de lo que ha de tener lugar para la cultura del futuro. ¿Qué es lo que busca el llamado programa socialista? Se pretende que los niños se relacionen entre sí como lo hacen los adultos. Pero eso es lo más equivocado que puede hacerse en educación. Hay que ser conscientes del hecho de que el niño ha de desarrollar fuerzas anímicas y hasta corporales bien distintas de las que han de desarrollar los adultos en su mutuo intercambio social. La educación y la enseñanza ha de poder penetrar en aquello que se asienta en las profundas honduras del alma. De lo contrario, no hay avance. Por eso habría que preguntarse, ¿qué parte de la enseñanza y de la educación actúa sobre la naturaleza volitiva del ser humano? Es una pregunta que hay que acometer muy en serio. Si pensamos en lo que se dijo ayer, recordaremos que todo lo intelectual ya es voluntad envejecida. Es la voluntad que ha entrado en la vejez. Por tanto, toda instrucción en sentido intelectual, toda exhortación habitual, todo lo que para educar se formule en conceptos todavía no tiene ningún efecto sobre el niño en edad escolar. Resumamos, pues, nuevamente el asunto. El sentimiento es voluntad en proceso de devenir, voluntad que aún no se ha consumado. Pero en la voluntad vive el ser humano entero, por lo que en el caso del niño también hay que contar con las resoluciones subconscientes. No creamos que con todo lo que hayamos ideado al respecto vamos a influir en la voluntad del niño. Y por eso hemos de preguntarnos, ¿cómo podemos ejercer una influencia positiva sobre la naturaleza emocional del niño? Solo podemos hacerlo mediante la acción reiterada. No podemos ejercer una correcta repercusión en el impulso volitivo diciéndole al niño qué es lo que es correcto, sino haciendo que el niño haga algo hoy y mañana y pasado mañana. Lo correcto no reside en partir amonestando al niño o en darle reglas morales, sino en dirigirlo hacia algo que creemos que despertará en él el sentimiento por lo correcto y lograr que el niño lo haga una y otra vez. Hemos de elevar ese acto hasta convertirlo en hábito.
Cuanto más permanezca como costumbre inconsciente, tanto mejor será para el desarrollo del sentimiento. Cuanto más consciente se haga el niño de que se entrega a realizar esa actividad repetida porque hay que hacerla, porque debe hacerla, tanto más la elevamos a convertirse en verdadero impulso volitivo. Por tanto, la repetición más inconsciente cultiva el sentimiento. La repetición consciente cultiva el impulso volitivo propiamente dicho, pues con ello se incrementa el poder de decisión e iniciativa. Y ese poder de resolución, que de lo contrario permanecería en el subconsciente, se ve estimulado haciendo que el niño repita ciertas cosas conscientemente. Por tanto, en lo referente al cultivo de la naturaleza volitiva, hemos de considerar lo que es de especial importancia en la vida intelectual. En la vida intelectual siempre contamos con enseñarle algo al niño, y que será más provechoso cuanto mejor lo haya entendido. Se le da gran valor a lo que se le enseña de una sola vez, y a que simplemente repare en ello y lo retenga. Pero lo que se le enseña una sola vez para luego retenerlo, no actúa sobre el sentimiento y la voluntad. Solo actúa sobre estos últimos aquello que se hace una y otra vez y que se considera bien hecho de acuerdo a las circunstancias. Las antiguas formas de educación, más ingenuamente patriarcales, aplicaron esto de una manera también ingenuamente patriarcal. Se convertía simplemente en hábito de vida. En todas estas cosas que se aplicaban, subyace también algo positivamente pedagógico. ¿Por qué rezar, por ejemplo, cada día el Padre Nuestro? Si el hombre actual tuviera que leer cada día la misma historia, no lo haría. Le parecería demasiado aburrido. El hombre actual está adiestrado para hacer las cosas una sola vez. Los humanos de antaño todavía sabían que no solo rezaban cada día el mismo Padre Nuestro, sino que también tenían un libro con historias que leían al menos una vez a la semana. Ello hacía que fueran volitivamente personas más fuertes que las que surgen hoy en la educación actual, pues el cultivo de la voluntad se basa en la repetición y la reiteración consciente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso, no basta con decir de manera abstracta, hay que educar la voluntad, porque entonces se creerá que si uno mismo tiene buenas ideas para la educación de la voluntad y luego se las enseña al niño mediante algún tipo de método refinado, estará contribuyendo de alguna manera al desarrollo volitivo. Pero en la realidad eso no sirve para nada. Aquellas personas que queremos exhortar a la moral se convertirán simplemente en personas débiles y nerviosas. Los seres humanos se fortalecen interiormente cuando, por ejemplo, se les dice a los niños: tú hoy haces esto y tú haces esto otro, y mañana y pasado mañana los dos harán lo mismo. Y ellos lo hacen siguiendo la autoridad, porque comprenden que en la escuela hay que admitir órdenes. Por tanto, adjudicarle a cada uno un tipo de actividad que ha de realizar cada día y según las circunstancias durante todo el año escolar. Y eso es algo que obra muy intensamente sobre la voluntad. Eso crea, en primer lugar, un contacto entre los alumnos. Luego, fortalece la autoridad del docente e introduce a las personas en una actividad reiterada que obra intensamente sobre la voluntad. ¿Por qué actúa entonces tan especialmente el elemento artístico en la formación de la voluntad? Porque su ejercicio, en primer lugar, se apoya en la repetición, y en segundo lugar, porque aquello que el ser humano asume artísticamente también le produce siempre satisfacción y alegría. Uno siempre goza con lo artístico, y no solo la primera vez. Lo artístico tiene en sí mismo la capacidad de estimular al ser humano no solo una vez, sino de hacerlo disfrutar una y otra vez. Y así tenemos lo que queremos en la enseñanza, relacionando de hecho con el elemento artístico. Mañana seguiremos profundizando en ello. Hoy quería mostrarles cómo para la educación de la voluntad hay que actuar de manera distinta que para la formación de lo intelectual.